A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Hola, soy Carlos Ramos, bienvenidos a un programa de En Blanco y Negro. Este día contamos con la presencia de una dama que defiende sin duda alguna los derechos de la mujer, pero sobre todo del pueblo en general. Nos referimos a la maestra, a la abogada y también diputada Doris Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Doña Doris, bienvenida a En Blanco y Negro, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, licenciado Carlos Ramos. Tome asiento, por favor. Es un placer para mí poder compartir con usted en este gustado programa, que nosotros no nos los perdemos, por cierto, en nuestra casa. Qué bueno. Así que gracias por la invitación y vamos a sus órdenes. Claro, fíjese de que nosotros armamos siempre el programa y pensamos, doña Doris Gutiérrez, ella pues ahorita en el Congreso, un Congreso bastante diverso y complejo, sí, si se quiere, pero bueno, también saludable si se quiere también, doña Doris. Usted siempre fue confrontativa, sí, porque usted siempre ha estado peleando por los derechos sobre todo de las mujeres, pero desde joven fue así, doña Doris. Bueno, mire, la verdad es que yo me crié con dos mujeres. Entonces, sobre todo mi abuela era una señora muy enérgica y una señora que nos enseñó mucho lo que es pelear por nuestros derechos, ¿verdad? Y además pelear con dignidad, pues, o sea, no por un simple hecho de estar en oposición, sino porque deben haber razones para ello. Entonces, bueno, en la escuela sí era un poquito más sumisa, en el colegio yo estudié en el Sagrado Corazón y después estudié en la pedagógica y también ahí más me dedicaba a estudiar, a ser buena estudiante, a ser buena alumna, pero ya cuando incursioné en la vida política y cuando trabajé mucho con la Iglesia Católica, sobre todo con la Escuela Radiofónica Suyapa, trabajamos mucho también con la radio católica, dábamos clases por la radio de alfabetización, de salud, de agricultura. Y cuando nosotros íbamos al campo y mirábamos la realidad de las personas, entonces ahí uno empieza como a concientizarse sobre las difíciles situaciones en que se desenvuelve el pueblo hondureño, ¿verdad? De pobreza, de falta de empleo, de falta de educación, falta de tierra en ese tiempo. Y entonces nosotros aquí mismo, fíjese cómo es la historia, hace muchos años, aquí mismo en este local, en ese tiempo era un centro de capacitación de la Iglesia Católica, vinieron varios sacerdotes, unos chilenos y otros hondureños, y empezamos a estudiar la teología de la liberación. Entonces, ahí ¿cómo le diría? Ahí es donde sentí yo más la necesidad de luchar por la justicia, ¿verdad? Claro. Porque la teología de la liberación le daba como un nuevo enfoque a la iglesia, un enfoque más acercado con el pueblo, un enfoque donde la pastoral, por ejemplo, la pastoral social empezó a conformarse con una intencionalidad y hechos muy concretos vinculados a las necesidades de la población. Entonces, desde ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que como cristianos, además de todas las prácticas religiosas, de que tenemos que orar todos los días, que leer la palabra de Dios, también tenemos que demostrar con hechos si realmente esa palabra de Dios es la forma de acercarnos a los demás o no, ¿verdad? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, don Carlitos, fíjese usted que nosotros empezamos a trabajar con los celebradores de la palabra, con un obispo que considero es extraordinario, como lo fue Monseñor Domínguez, Claro. Domínguez y Recinos. Monseñor fue el creador de la radio católica, del periódico Fides, de los celebradores de la palabra, y él me llevaba a mí a darle catequesis a las muchachas que tenía en Sabana Grande. Y yo miraba que Monseñor no solamente la palabra de Dios, sino que también capacitaba. Todavía hay muchas mujeres ahí, una se llama Adelina, que él les enseñó a aprovechar la tusa, a aprovechar las semillas, y les enseñó a formar una microempresa. A los varones los organizó en club de agricultores.
Entonces todo eso me llamaba la atención a mí, estaba muy jovencita en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, después, ya cuando la Iglesia Católica tenía más de 10 centros de capacitación en Honduras, como el Centro Santa Clara, el Centro de Ocotepeque, de Progreso, ahí sí hubo una lucha muy fuerte que a mí me marcó mucho, como fue la lucha por la tierra. Estaba el obispo Nicolás D'Antoni en Olancho, Adán Palacios, que por cierto acaba de fallecer, un gran cristiano ese hombre. Y entonces lo primero que a mí me marcó mucho fue la masacre de los Horcones. Claro. Justamente ese día yo me estaba casando, el 18 de febrero de 1972, y me extrañaba que los compañeros no llegaran, y era que estaban levantando los cadáveres como de 6 a 8 campesinos, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿por qué, verdad? Si son hondureños, son cristianos, ¿por qué no se les puede dar un pedazo de tierra para que ellos trabajen? Y bueno, desde esa perspectiva entonces se organizaron las ligas campesinas, el movimiento social cristiano, y se empezó a luchar por la tierra. Lógicamente esta era una lucha, y sigue siendo una lucha difícil, porque es pues dos sectores diametralmente opuestos, ¿verdad? Unos que quieren tener algo y otros que no quieren ceder nada. Entonces me tocó también el tema de la masacre de los Horcones. Fue tremendo. Uno de mis compañeros de mi equipo, porque yo era la directora del equipo pedagógico de las escuelas radiofónicas, uno de mi equipo, que era supervisor en Olancho, fue uno de los que fracasó ahí, de los que lo echaron al Pozo Malacate. A mí me tocó irle a decir a la esposa que tenía un niñito de 6 meses de nacido, me tocó irle a decir lo que estaba pasando. Entonces son situaciones que a uno lo marcan mucho, pues, porque uno dice, bueno, ¿qué debo hacer? O quedarme callado, o ver de qué manera podemos por lo menos denunciar las injusticias, ¿verdad? Claro. Luego pues entré al tema ya propiamente político, y pues estaba en un partido que no comulgaba con el modelo neoliberal. Entonces, bueno, cuando mirábamos que en el Congreso todo lo que se aprobaba era para favorecer a determinados grupos, a determinados sectores, y que más bien a la gente del pueblo la reprimían y todo, por supuesto que teníamos que estar en contra. Y bueno, así sucesivamente. Quiero decirle que en un momento estuve hasta en contra de los dirigentes del mismo partido donde yo estaba. Claro. Porque cuando observé algunos actos ahí que eran contrarios a lo que decía la ideología, a lo que decían los estatutos, y que miré que empezaban a agarrar las dispensas de los vehículos, o sea que yo miraba que el discurso era uno, pero la práctica era otra. Entonces ahí me enfrenté con los mismos líderes de mi partido. Fue un momento muy difícil para mí, muy difícil. Fue en el año 2009, me recuerdo muy bien, el 14 de abril del 2009 yo decidí renunciar a la candidatura, y toda una semana de reflexión anterior, que fue la Semana Santa, yo le pedí a Dios que me iluminara a ver qué podía hacer, porque para mí era bien difícil, pues. O sea, era un proyecto político al que le había puesto mucho tiempo, mucha energía, mucho interés. Y bueno, pues quiero decirle que al final de cuentas tomamos esa decisión, fue muy dura. Prácticamente nos quedamos en el aire, sin partido, sin nada. Pero después las mismas mujeres, el movimiento de mujeres, me llevaron a que hicieran una candidatura independiente, sin nada, sin dinero, sin nada. Y bueno, gracias a Dios y gracias a esas mujeres, la mayoría mujeres, que levantaron las firmas y que todo, y le pusimos al movimiento Lucha con Dignidad, Cero Casaca. Ese era el nombre que le pusieron las compañeras. Y bueno, gracias a Dios salimos electos en la alcaldía de manera independiente. Y bueno, ahora pues yo honestamente ya quería pues retirarme un poco de estos asuntos políticos, pero al final de cuentas siempre hay grupos de personas que lo respaldan a uno y que le dicen, mire, que siempre se necesita. Bueno, entonces participamos en la candidatura a diputada. Sinceramente yo no tenía mucha fe de salir, porque eran más de 200 candidatos, claro, y no era fácil para uno. Sí. Entonces, bueno, participamos con la fe en Dios, con la fe en el pueblo, y
Afortunadamente pues salimos electos en una posición un poco cómoda, no estuvimos nunca en ¿Por qué alas cree de que la cucaracha. reeligieron? ¿Por qué cree nuevamente que el pueblo confía en usted? Bueno, mire, trabajamos muy fuertemente en la regiduría. Ahí en la alcaldía uno, además de su salario, tiene un fondo para dar becas. Entonces siempre las becas las dimos a la gente de más escasos recursos económicos, nunca por motivos políticos. Y además de eso, en la alcaldía uno tiene un fondo para lo que se llama fondo rotatorio para proyección social. Y entonces, bueno, yo decidí que ese fondo lo iba a trabajar más que todo en cuestiones de capacitación, porque yo creo firmemente en que la educación es un elemento fundamental para que nuestros pueblos salgan adelante, particularmente para las mujeres es fundamental porque eso les permite elevar su autoestima. Hay cualquier cantidad de madres solteras, adultas mayores que se sienten discriminadas, que se sienten que no sirven para nada. Entonces yo fui descubriendo que al aprender a hacer un collar como este o un arito como este, las mujeres se sentían tan contentas y los varones también, pero eran más mujeres, se sentían tan contentas porque unas decían, por ejemplo, yo creía que mis manos solo servían para echar tortillas, porque toda mi vida estaba echando tortillas. Y ahora yo sé que mis manos me sirven para hacer otras cosas, para hacer cosas bonitas. Bueno, enseñamos un montón se llaman varios cursos de todo tipo, de hacer pan, de hacer preparación con la soya, piñatas, velas aromáticas, de todo un poco. Entonces me fui dando cuenta cómo esta pequeña herramienta, porque es una pequeña herramienta, son cursos cortitos, ayudaban tanto a estas personas a salir adelante cuando les hacíamos sus ferias allí en el parque y que ellas podían exponer sus productos y que a la gente le gustaban y se los compraban. Entonces yo decía, sinceramente, este es el camino para poder combatir el desempleo, para poder combatir la pobreza. Estas mujeres no están pidiendo así, como quien dice, como mendigas. Estas mujeres nos están diciendo que si las capacitamos y que si les damos una oportunidad, ellas pueden salir adelante con su familia y con sus hijos. Entonces, en ese sentido, nosotros capacitamos más de 20,000 personas, solo en cuestiones de los cursos que dábamos. Trabajamos con muchas iglesias, por ejemplo, en Pedregal teníamos un centro fijo en la iglesia católica, y también con iglesias evangélicas, con la iglesia mormona, y mirábamos de que aquello le gustaba a la gente, porque yo decía, una educación que la persona cuando salga el curso, ella lleve hecho algo, lleve hecho un par de aritos, que una torta de pan, qué sé yo. Entonces ese es el aprendizaje funcional. Y entonces cuando la persona mira que aprende algo, regresa, porque dice, hoy vamos a aprender a hacer otra cosa. Y entonces eso fue contagioso, diría yo, a grado tal que siendo ahora diputada, estos grupos de mujeres continúan. Qué bueno. Esos grupos de mujeres están pendientes de que sigamos apoyándolas con las ferias. Muchas de ellas ya tienen su microempresa, tienen microempresas, por ejemplo, de artículos para la limpieza, ¿verdad? Tienen de cremas, de perfumes, de cloro, de todo. Entonces, muchas de ellas de eso están viviendo. Hay unas que lo hacen familiar, su microempresa, hay otras que lo hacen individual, hay otras que lo hacen colectivo. Tenemos grupos donde las mujeres ahorran 20 lempiras semanales y ellas, bueno, han acumulado un buen capital con un esfuerzo extraordinario de mujeres pobres, la mayoría sin, tal vez lo más educación media, ¿verdad? Madres solteras con 3, 4, 5 niños y ahí van saliendo adelante, ¿verdad? Entonces yo soy de mucha convicción en ese tema educativo y creo que ahí ganamos mucha simpatía porque nosotros a nadie le preguntamos a usted qué partido es. Que soy a nadie. Una vez me llamaron de Maraita, porque íbamos a los municipios también. Me llama la muchacha y me dice, doña Doris, fíjate que aquí solo apuntaron a los liberales. ¿Cómo? No le digo yo, pero si es que estos cursos a nadie se le pregunta de qué partido son. Entonces me dice, no, me dice, pero es que la señora que la llamó a usted es la activista del Partido Liberal. Pues le digo, mire, vamos a llamarla a ella.
para reclamarle, porque nosotros aquí es todo el que quiera aprender. No nos importa la edad, no nos importa el género, no nos importa inclusive la religión, Claro. ni el equipo de fútbol a que pertenece. Entonces me recuerdo que después me llamó la señora esta que solo inscribía según la otra, ¿verdad? A los liberales. Entonces le digo yo, mire, mamita, le digo yo, estos cursos es para toda la gente. Así que usted me anota a todos los que quieren aprender. Y déjense de andar preguntando de qué partido son, porque eso es lo que nos tiene arruinados aquí el sectarismo. Pues no, mire que al final se pusieron de acuerdo y se formó un buen grupo ahí en Maraita de unas 30, Mire qué 25, bueno. 30 Doña Doris, ¿le personas. parece si después de la pausa comercial me habla un poquito Es que más yo no lo dejo ni hablar a de sus usted, ¿verdad? inicios, desde niña, cómo era? Siempre fue hiperactiva, porque usted la vemos en todo momento, es 24/7, si Sí. usted quiere, a favor del pueblo. Vamos a la pausa comercial, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar con nosotros en esta amena conversación que tenemos con doña Doris Gutiérrez. Háblenos, ¿dónde nace doña Doris? Pues fíjate que yo nací en Comayagüela, en la calle Real, donde hoy es la librería Navarro, no sé si se ubica. Claro, claro. Propaganda gratis, ¿verdad? Ahí nací en poder de mi abuela y de mi mamá, ¿verdad? Y después pues nos trasladamos a vivir al barrio Guanacaste, donde fue el barrio donde más crecí, que me encantaba ese barrio, en la calle de atrás del Guanacaste. Y hice mi escuela primaria el primer grado en la escuela José Trinidad Reyes, que antes era una excelente escuela, y después me pasaron a la José Cecilio del Valle porque era más cerca. Bueno, al principio era así como un poco tímida porque yo hija única de mi mamá, ¿verdad? Muy consentida, pero en la escuela siempre me gustaba participar en las danzas, en los bailes, ¿verdad? En jarabe tapatío bailábamos los bailes típicos. Eso me gustaba, no tenía un gran nivel de liderazgo en la escuela, siempre me ponían ahí como de secretaria o a veces como de vocal, pero no de presidenta, ¿verdad? Después ya en la secundaria, el primer curso lo hice en el Instituto Central, Vicente Cáceres, y después pues fui afortunada con una beca de parte de las religiosas Oblatas al Divino Amor, a quienes les agradezco mucho, todavía hay algunas religiosas ahí que están en el colegio cuando yo estudié. Nos daban clases de ciencias naturales, entre ellas Sor Ortiz, ahí está, y Claro. ojalá que si nos están viendo, un cariñoso saludo para las Madres Oblatas al Divino Amor, que realmente pues me ayudaron muchísimo a mí, pues yo era una persona de muy escasos recursos económicos, mi mamá pues una señora que trabajaba en un cine, presidente, y bueno, teníamos dificultades económicas. ¿Qué añora de aquellos tiempos, doña Doris? Dígame. ¿Qué añora de aquellos tiempos? Ah, mira, a mí lo que me encantaba, yo le voy a ser sincera, mi abuela era una señora muy alegre y una de las cosas que añoro yo es que el día del cumpleaños de ella, que era el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, ella todo el año, mire, guardaba los centavitos porque teníamos una pulperita ahí, humilde, ¿va? Todos los centavitos ella los guardaba y cuando salían los niños de la escuela Cabaña, Claro. entonces les tiraba los centavos y los niños allá corrían, ¿verdad? Y les tiraba confites y todo. Y otra cosa es que en este barrio era una convivencia muy bonita. Todavía ahí está la casa donde nosotros vivíamos. Era una casa alquilada, se pagaban como 45 lempiras, creo. Y yo tenía un tío embarcado en el extranjero, que era marino, pues. Y cuando él venía era una alegría porque él traía juguetes, traía de todo y él era muy alegre. Entonces, cuando venía mi tío era toda alegría y todos los vecinos celebramos la Navidad juntos y salíamos ahí a la calle y a veces hacían bailes en una casa, otra en otra, se ponía pino en las casas, bueno, que eso no era muy bueno, ¿verdad? Porque estábamos afectando el ambiente, pero en Era una tradición. en aquel tiempo se ponían los pinitos así a venderlos en la calle. Claro. Era muy bonita la hermandad que había, los niños jugábamos hasta las 8 o 9 de la noche, tranquilamente. Ahora pues ya no se puede hacer ninguna de esas experiencias. Entonces fue una situación de mucha fraternidad,
entre todas las familias ahí, lo que era el mal de uno era el mal del otro. Claro. Y así sucesivamente. Y Fue siendo muy hija bonito. única, ¿nunca le echó de menos un hermano o quería tener un hermano? Bueno, sí, porque uno siempre quiere tener hermanos. Solo tenía un hermano de crianza que era hijo de un tío mío que lo criaron ahí en la casa, pero no era hermano. Y otra muchacha que también era hermana de crianza, pero no era hermana así. Yo tengo 6 hermanos, pero solo de padre, ¿verdad? Uno de ellos es José de la Paz Herrera y otros hermanos, ¿verdad? ¿Y con ellos Entonces, siempre tuvo buena comunicación? pues poca, porque como cada uno con distinta madre y todo, no, más bien ahora últimamente más, porque vaya, con Chelato fuimos diputados del mismo periodo, Claro, los dos, claro. y nos hemos acercado más, igual con los otros hermanos, con Leopoldo, con Sobeida, pero no, nunca como criarse, digo yo, los hermanos, en la misma casa. Sí era muy consentida, o sea, yo sentía que era como el centro ahí de la casa y mi tío se traía los regalos bonitos. Me acuerdo bien de una muñeca preciosa de vestido amarillo que cerraba los ojos y lloraba y en el barrio nadie tenía muñeca. Entonces, son cuestiones que uno las añora de verdad Claro. porque son momentos muy especiales emocionalmente para nuestra vida. ¿Nunca tuvo relación con su papá, doña Dori? Mi papá falleció el año pasado a los 94 años. Era muy poca la relación con él, pues él tenía otro hogar y todo eso. Sin embargo, ya en los últimos años, yo le tenía mucho cariño a él. Ya en los últimos años un poquito más, pero no una relación así muy cercana Claro. de padre a hijo, no. ¿Nunca tuvo un reproche para él en vista pues de que no podía compartir con usted? Fíjese que no, no por una sencilla razón, ¿verdad? Porque yo creo que, bueno, Dios sabe por qué a uno lo coloca en determinado hogar. Y a mí sí es cierto que teníamos algunas dificultades económicas, pero sí estaba rodeada de mucho cariño y sobre todo mucha formación religiosa, ¿verdad? Mi abuela a mí desde chiquita me llevaba a la iglesia. Yo era de todas las congregaciones. Yo era de la Legión de María, que por cierto, ese movimiento de la Legión de María es uno de los mejores movimientos de la Iglesia Católica. Sí. Mire que ahí nosotros íbamos a visitar enfermos, íbamos a visitar la gente que estaba en la cárcel, íbamos a dar catequesis, bueno, un montón de cuestiones que son de una práctica permanente y teníamos que dar un informe todas las semanas, ¿verdad? Entonces yo creo que si me hubiera criado con mi papá no hubiera tenido esa formación porque él era más en otra onda, pues, mientras que nosotros éramos mi abuela era de la Tercera Orden Franciscana y ella, San Francisco de Asís, era su modelo, entonces desde muy pequeña aprendí la oración de San Francisco, Claro. ¿verdad? Y aprendí de que uno no puede ser resentido con nadie y que pues si las cosas sucedieron como sucedieron, pues ya eso ya había pasado y había que seguir adelante. Siempre me distinguí por ser buen estudiante y desde esa perspectiva a veces le pedí apoyo a mi papá, así para pagar el colegio, cosas así, él no me lo negó, pero no era una persona así que iba a ser muy cariñosa Claro, ni nada. claro, no fue al Sí. 100%, si se quiere. No. ¿Recuerda alguna travesura, doña Doris, de esa que le castigaron? Una vez no, una vez no le pegué a uno de los cipotes ahí de la casa y entonces mi tío, que yo era su sobrina favorita, los cipotes le fueron a poner la queja y le dicen, mire que Doris no es que, entonces él nunca me había pegado a mí, entonces viene él, era gordito, ¿va? Entonces dice, ve, esta muchacha que no sé qué tan peleona, entonces dice quitarse la faja. Y le digo yo, tío, se le van a caer los pantalones. Entonces cuando le dije así, que se le iban a caer los pantalones, él se rió y ya no me hizo nada, no me volvió a poner la faja. No, fíjate que a mí casi yo no me acuerdo de que me castigaran con faja y todo eso, no. No me Bueno, recuerdo. ¿verdad? Y eso debería de irse aboliendo, si se quiere, también en la crianza de nuestros hijos, aunque por rato es bueno dar un jalón de orejas. Doña Doris, crece en un ambiente, ciertamente con una mamá que era como papá a la vez también, una abuela que le inculca la fe católica. Luego que continúa, va al colegio, cuando usted empieza a crecer, empieza a tener algunas inquietudes. ¿Cómo fue su adolescencia?
Bueno, yo salí bien joven de graduada de maestra primaria, salí de 16 años, fíjese. Entonces, gracias a una religiosa del Sagrado Corazón, hice los exámenes en la escuela superior en aquel entonces y me gané una beca en la carrera de Ciencias de la Educación. Yo era muy buena estudiante, eso sí, tanto en primaria como en educación media. Me gradué con 98% en el Sagrado Corazón, ahí tengo todas las bandas y todo eso. Y después, cuando entré a la superior, también fui muy buena estudianta, me gané el premio como la mejor alumna de mi área y también como la mejor alumna de toda la escuela. Bueno, ahí empezaron ya el tema del acercamiento con los varones y todo eso. No fue tan, porque yo tenía una formación y tengo una formación religiosa bastante fuerte. Y entonces el muchacho que se me aproximó era totalmente diferente. Entonces no fue una relación tan agradable. Al principio fue muy agradable, pero después no tan agradable. Claro. ¿Verdad? Porque había pues algunos choques de conducta, de comportamiento. Y luego, bueno, al salir de ahí me fui a trabajar porque no teníamos casa, no alquilábamos casa, estábamos en situación difícil. Entonces me fui a trabajar a un pueblo que se llama Trinidad Santa Bárbara. Claro. Tenía 20 años yo. Ya iba con mi título de egresada de la que hoy es Universidad Pedagógica. En ese tiempo era Escuela Superior. ¿Y tuvo muchos pretendientes, doña Dora? Bueno, pues sí, unos cuantos. Pues sí, estaba jovencita, tenía 20 años y luego ahí en Trinidad Santa Bárbara los profesores eran, y las profesoras. ¿Usted se fue sola para Trinidad? Solita, me fui sola porque no había de otra, pues había que ir a trabajar para poder ahorrar algo y efectivamente el primer año que ya regresé yo traía mi primer ahorro y entonces sacamos una casita ahí en la colonia Kennedy, que ahí está la casa todavía, ¿verdad? Y bueno, de ahí pues entré a trabajar a las escuelas radiofónicas, la Cáritas, todo eso, hacíamos una sola organización, un movimiento muy fuerte que se llamaba el Concorde, Consejo de Coordinación para el Desarrollo. Ahí estaba la Iglesia Católica, Cáritas, las cooperativas, los centros de capacitación, la fundación, una fundación que daba casas a la gente y todo, ¿verdad? Y ahí conocí al padre de mis hijos en la escuela radiofónica y me casé en 1972, ¿verdad? Y mi primer hijo, que es Mauricio, que es abogado, lo tuve a los 25 años. ¿Y alguno de sus hijos tiene esas mismas inquietudes suyas? Así de ser solidario, sí. Y la política. Yo tengo de los 3 hijos varones, los 2 mayores, uno es abogado y el otro es farmacéutico. Y tengo un niño especial. Ajá. Se llama Javier, tiene 30 años, él tiene el síndrome del autismo, ¿verdad? Es un problema no tan fácil, pero uno tiene que aprender a aceptar estas cosas, ¿verdad? Y enfrentarlas como se debe. Fíjate que es bien curioso, porque yo antes estuve militando muy de cerca con la gente de la democracia cristiana por todo el tema del movimiento social cristiano. El papá de los hijos míos, él también era muy militante de la democracia cristiana, pero fíjate que raro, por ejemplo, el hijo mayor mío es de un partido tradicional y es gran defensor de un partido tradicional y se muere por su partido. Bueno, le digo yo, la democracia. El otro es farmacéutico, él es un poco más analítico, más libre pensador, más orientado hacia las cuestiones de carácter social, ¿verdad? Y bueno, y Javier, que como le digo, pues él es un joven especial, que ahí lo tenemos en la casa. Claro, porque Dios le da hijos especiales a padres especiales. Eso sí. Y sabe que me pegó mucho, fue una charla que dio Salvador Gómez. Claro. En la iglesia, allá en el gimnasio de la María Auxiliadora. Claro, sí, sí. Yo una charla tan bonita, Salvador Gómez, que desde ahí yo aprendí de que uno tiene que entender estas cosas como designios de Dios. Y él puso un ejemplo muy bonito que dijo que los niños especiales son como las perlas ¿cómo le quería? Que del mar se saca, digamos, lo que está dentro de una perla se mira bien feo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La concha esa se mira bien fea, pero cuando se abre la concha, ahí está una perla preciosa. Entonces, él nos enseñó mucho a entender, ¿verdad?, que estos niños realmente son una bendición, pues, claro. Y que uno lo debe ver así. Imagínense
me pongo a pensar yo, por ejemplo, en Javier, ¿verdad? Que es un niño especial y que todo. Y me pongo a pensar yo, imagínese que me tocara, por ejemplo, como a una amiga mía que la semana pasada le llevaron el hijo a la cárcel, pues. Claro, claro. O que me tocara gracias a Dios, ninguno de mis hijos creo que ni ha probado la marihuana, y mucho menos otras drogas. O que me tocara enfrentar el caso de un muchacho o de una muchacha drogadicta. Claro. O de una. Entonces, uno se pone a pensar en eso, ¿verdad? Y que al final, pues, lo único que le pide a Dios es que le dé la fuerza, pues, y los medios para poder para poder salir enfrentar. adelante, para salir adelante, y es un proceso que creo yo, recién estuvimos creo la semana anterior celebrando el Día Internacional del Autismo, Exactamente. y en donde explicaban, sabemos que muchas personas, y en nuestro país son cantidad de jóvenes que tienen no se puede decir enfermedad porque no lo es, sino que es un proceso que tenemos que aprender nosotros como tal a saber manejarlo, y sobre todo ustedes como padre, como madre, que ya nos ha explicado cómo está. Vamos a la pausa comercial, ya retornamos en esta conversación con doña Dori Gutiérrez, ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por continuar en Suyapa TV, conversando con doña Doris Gutiérrez, que nos está contando todas sus experiencias de vida. Doña Doris entra a política, en donde usted recientemente también ha denunciado de que en el Congreso Nacional pues, se está aislando a la mujer, el rol de la mujer. Realmente hay demasiado machismo. ¿Fue fácil para usted entrar siendo una mujer así como es, una mujer cero casaca? Bueno, no es fácil. Yo creo que a nosotras las mujeres nos toca bastante difícil en todos los ámbitos. Igual en el hogar, o sea, tenemos que ser multifuncionales, atender los hijos, atender la casa, atender la cuestión de la administración, trabajar fuera de casa, etcétera. Igual manera en los trabajos, uno siempre se encuentra con mucho machismo, acoso. Claro. A veces también quieren infravalorar el trabajo que uno hace. Y por supuesto la política no es la excepción. Yo honestamente lo voy a decir, nunca pensé que iba a entrar en este campo de la política, porque el concepto que tenían los políticos es el que tiene la mayoría de la gente, que los políticos son deshonestos, que son ladrones, que son mentirosos, y ese es el perfil, ¿verdad? Sin embargo, como le digo, Dios le va poniendo a uno los caminos. Nosotros en 1995 organizamos un movimiento que se llamaba Movimiento Ciudadano Hondureño, donde estaba gente como el doctor Palma, como Matías Funes, como otra gente, que nos dedicamos como a analizar la realidad y todo eso. Y después decidimos que íbamos a incursionar en política. Y dijimos, bueno, incursionemos pues a ver cómo nos va. Y montamos una gran asamblea en el Stevie, me acuerdo que fue, donde llegaron más de 85 organizaciones de base, movimientos sociales. Y para mi sorpresa me colocan a mí de coordinadora de eso. Dije yo, Dios mío, ¿y esto qué es? Y yo nunca he tenido experiencia en esto, ¿y cómo voy a hacer? Pero bueno, me pusieron ahí de coordinadora y empezamos a organizar el trabajo, a consultarle a la gente que quería, que para dónde iba a ir ese movimiento, porque era un movimiento fuerte. Entonces la gente dijo, bueno, con esto de la educación liberadora que teníamos en la CNTC, yo trabajé mucho también con esta organización, y la gente nos decía, bueno, ustedes nos enseñan a la realidad nacional, pero y a la hora de votar, ¿por quién vamos a ir a votar? Entonces nos ponían manos arriba, claro. Pues. Entonces dijimos nosotros, bueno, hay que buscar un instrumento político que nos ayude a canalizar todas estas inquietudes de la gente, y fue así como empezamos a buscar algunos de los partidos que ya existían. No encontramos mucho eco. La UD no era partido en ese entonces. La UD resultó como un acuerdo, como una parte de los convenios de Esquipulas II, y entonces pues fue el único partido que nos abrió las puertas en ese entonces, y por decisión de la asamblea decidimos participar la primera vez, que creo que fue en el año 1997, creo que fue, sí, 1997. Igual, cuando hicimos la asamblea para nombrar los candidatos, yo no hice ninguna campaña, nada.
Y entonces dijeron, bueno, nombremos los 23 candidatos a diputados y pusieron en primer lugar a Matías Funes, que usted ya lo tenía en este programa. Sí. Y pues yo vi que pasaron los 23 y a mí no me nombraron. Dije yo, más vale, y no, ya estuvo, ya entregó esto, ya está. Resulta que cuando vamos a nombrar los suplentes, me ponen a mí como suplente de Matías Funes. Y entonces con Matías logramos llegar a la diputación, fuimos los primeros 2 diputados por la UD. Y en eso, pues como a los 8 meses de estar ahí, Matías tuvo un quebranto de salud muy grave. ¿Y qué cree usted? Me toca a mí asumir casi sola, pues, porque Matías claro, tuvo que reposar como 2 o 3 meses. Y ni modo, tuve que hacerle, pues, asesorarme, me ayudaron varias personas. Y a grado tal que la gente creía que yo era igual que los 2 éramos diputados propietarios. Al siguiente periodo, nosotros logramos sacar 10 diputados, 5 propietarios y 5 suplentes. Entonces, ya después me fue gustando, como dicen, el asunto, ¿verdad? Y muy difícil porque fíjese usted que en ese Congreso, por ejemplo, para que aprobaran la Ley de Igualdad de Oportunidades, tuvimos que tomarnos el Congreso todas las diputadas. De ahí, para que aprobaran una ley de protección al consumidor, nos tardamos como 8 años. O sea, demasiado lento, ¿va? Y todos somos consumidores. Yo decía, ¿y por qué no quieren hacer una ley si aquí hasta los bebés son consumidores? Y bueno, ya después entendí por qué, ¿verdad? Porque había que proteger grandes intereses, claro, y todo. Igual con Monseñor Luis Alfonso Santos y con el profesor Pineda Ponce, que en paz descanse, impulsamos la ley de la ley de la educación alternativa no formal, ¿verdad? Que esa nosotros la desarrollamos desde que estábamos en la CNTC, y con Monseñor Santos andábamos para arriba y para abajo. Una vez me acuerdo que fuimos a vigiar, es la palabra popular, o sea, a buscar al profesor Pineda Ponce a las 7 de la mañana a la casa de él, para que nos atendiera. Y entonces para decirle de la ley, y que no sé qué, y que la presentara el día de la alfabetización. Y cuando él iba saliendo de la casa, Monseñor Santos y yo parados afuera de la casa. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Le dice. A él lo conocía más que a mí. No, que mire que andamos en esta ley, que esto y que el otro. Y entonces el profesor también le gustaba mucho la educación y se aprobó la ley, lo cual pues ahora tanto Monseñor Santos como yo somos miembros de la Comisión Nacional de Educación No Formal. Son buenas experiencias, o sea, para que vea que no todo es malo. Claro. Una vez me tocó amarrarme la boca también cuando estaba Porfirio Lobo, porque no me daba la palabra, me puse un pañuelo. Otra vez cuando estaban aprobando la privatización de Hondutel, yo era la jefa de bancada, salimos con una semejante de esas mantas, ¿verdad? No a la privatización. Y ahí viera todo lo que nos decían, nos gritaban ahí, mareros, no sé qué, sálganse. Y de ahí otra vez, cuando se iba a aprobar el TLC, el Tratado Bilateral de Comercio entre Honduras y Estados Unidos, el CAFTA que se llamaba, igual hicimos una manifestación y nosotros le abrimos los portones a la gente que estaba abajo, ¿verdad? Y entonces no es que nos tomamos el Congreso y armamos un gran alboroto, pero de todas maneras siempre lo aprobaron, el Tratado de Libre Comercio. A los años nos hemos dado cuenta que teníamos la razón. El Tratado de Libre Comercio en ningún momento ha sido instrumento para el desarrollo del país, no se han mejorado, nosotros le estamos comprando más a ellos, pero ellos no nos están comprando más a nosotros, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, y ahora que otra vez estamos ahí, nos damos cuenta de que en realidad hay muchas cosas que se hacen que no son correctas, se violan los mismos reglamentos internos, y hay una actitud de sectarismo, pero bueno, estamos en ese espacio y tenemos que seguir en la lucha, siempre no por solo ponerse por oponerse. Hay cosas que las hemos apoyado. Por ejemplo, apoyamos este tema de que se bajara el paquetazo a los alimentos, aunque nosotros queríamos que revisaran otras cosas, ¿verdad? La gasolina y hay otras cosas que hemos apoyado, pero en otras, por ejemplo, en lo del comisionado, pues no nos pareció ya la manera como se hizo la última elección, ¿verdad? Sobre todo porque las que sacaron las mejores notas fueron 3 mujeres. Entonces nos pareció un poco injusto que no se reconociera eso, tal vez porque las compañeras no tenían padrino, qué sé yo. Entonces son cuestiones que por lo menos yo no puedo
no puedo aceptarlas así tranquilamente. Creo que por lo menos hay que informarle a la gente por qué uno asume algunas actitudes. Claro. En todo lo que usted ha estado como diputada en el Congreso, ¿ha sentido alguna frustración de tal manera de decir renuncio, ya no quiero más? Bueno, varias veces, porque uno se siente como, dicen, como David contra Goliat, pero uno se pone a pensar, pero David una vez venció a Goliat, entonces, pues uno dice, pero se pone a pensar, pero ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, siempre vamos a estar con lo mismo, siempre vamos a estar diciendo que no estamos de acuerdo, pero yo pienso que si estamos colocados en una trinchera, en un espacio, lo menos que podemos hacer o lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos. Claro. Y eso lo he aprendido mucho también en la palabra de Dios, Josué, que dice, te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Entonces hay que seguir hasta donde se pueda, por supuesto con una actitud de respeto, ¿verdad? No se trata de irle a faltar el respeto a nadie, pero sí decir las cosas por su nombre, aunque eso le traiga represalias a uno, no crea que no, sí le trae represalias en varias cosas, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, en la posibilidad de hacer proyectos, o en la posibilidad de tener su propio personal para hacer el trabajo. Pero bueno, ya yo digo que ya estamos hasta un poco acostumbrados a este tipo de reacciones, porque a nadie bueno, a la mayoría de los políticos no nos gusta que nos digan la verdad, y todos queremos que nos digan que está bonito, y que un poco no saben la leva. Eso es muy humano, creo. Claro. Entonces, Doña Dori, ¿y su familia en algún momento le ha dicho ya, retírate ya? bueno, mire, yo estuve casada 23 años, ¿verdad? Ya cuando nos separamos con el papá de los muchachos ya estaban un poco grandes. Bueno, sí, los hijos, sobre todo al principio, reclamaban mucho, ¿verdad? De que hay que dedicarle mucho tiempo. Claro. Yo creo que casi para los esposos de las compañeras no debe ser fácil también esto. Sin embargo, fíjese que, gracias a Dios, a medida que me fui desenvolviendo en la política y que pues hay un sector de la población que tiene opinión favorable, de que, bueno, nosotros renunciamos a hacer dispensas de vehículos, nosotros renunciamos a canonjías, y siempre hemos hecho rendiciones de cuentas y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, por ejemplo, el hijo mío que es farmacéutico, que él tiene su propia empresita ahí, está haciendo la lucha, dice que la mayoría de los médicos, cuando saben que es el hijo mío, porque él nunca anda diciendo, claro, ¿verdad? Pero cuando saben que es el hijo mío, le dicen, mire, nosotros votamos por su mamá, y votamos por su mamá porque creemos que es una mujer valiente, que es una mujer luchadora, y etcétera. Entonces, de una u otra manera es motivo de orgullo para ellos. Ahora siento ya yo un poco de más respaldo. En su momento sí no les gustaba mucho. Claro, pero eso sí, es un proceso. Casi no me miraban. No, y exigían ese tiempo tan importante, claro, también con los jóvenes. Sí. Vamos a nuestro último corte comercial. Ya regresamos conversando con doña Doris Gutiérrez. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Seguimos conversando con la diputada Doris Gutiérrez, que ya nos ha contado parte de su historia en blanco y negro. Doña Doris, a usted se le conoce también como la diputada bailarina. ¿En algún momento le incomodó eso? Bueno, yo le decía a usted en el transcurso de la plática que cuando estaba en la escuela, a mí me gustaba bailar las danzas y todo. Cuando estuve en la Escuela Superior de Profesorado, también formaba parte del cuadro de danzas folclóricas, que mi profesor es fue Belisario Romero, el profesor Manzanares, que ya falleció, y a mí me encantaba eso de las danzas. Pues resulta que la historia nace así, que cuando nosotros éramos diputados por la UD, lo que usted dice, siempre me ha tocado estar en oposición a la UD, no le querían dar su representante ante el Tribunal Nacional de Elecciones, llamaban en aquel tiempo. Entonces nosotros decíamos, ¿y por qué a la UD no le quieren dar si le corresponde? Claro. Pues resulta que hicimos varias protestas, varios plantones. Uno de ellos lo hicimos ahí exactamente enfrente donde era el Tribunal Nacional de Elecciones, otro lo hicimos en el Ministerio de Gobernación. Bueno, para no alargarle el cuento,
el que hicimos frente al Tribunal Nacional de Elecciones, que era frente al Parque Central. Nosotros llevamos unas llantas ahí, ahora yo critico a los que queman llantas, pero en ese tiempo llevamos unas llantas y todo, y era nuestro alcalde, don Filiberto Isaula, que seguramente usted ha oído hablar mucho de él. Entonces, don Filiberto era un señor muy folclórico, muy alegre. Entonces nosotros le dijimos, ¿va a venir al plantón? Sí, dije, y ya van a ver la sorpresa que les voy a llevar, dijo Alba. Y adivina cuál era la sorpresa, la banda de Ajuterique, que es una banda que a mí me encantan las bandas, ¿verdad? Pues cuando estábamos allá afuera en el tribunal y que no nos querían recibir y todo, entonces hicimos un círculo nosotros y eso, y en eso aparece don Filiberto con la banda de Ajuterique cantando el Buey de la Barranca, tocando el Buey de la Barranca, que sacaremos el Buey de la Barranca. Honestamente, yo no pude controlarme, entonces vine y estábamos en un círculo, agarré a Clovis Morales, el profesor Clovis Morales, que el licenciado que trabaja ahí en la pedagógica, y lo digo a bailar, y todos los medios que estaban ahí tomando fotos, porque una diputada bailando en el Parque Central, ya era diputada yo, y en eso estaban ahí unos bolitos también, y se pusieron a bailar y todas las cosas, y al día siguiente me encuentro con que en primera plana, en Diario La Tribuna y otros periódicos, dicen, apareció la diputada bailarina. Y entonces, bueno, al principio yo, porque ningún diputado le decían apodo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo decía, ay, que esto de bailarina, qué feo. Y bueno, parece que el compañero con que saqué a bailar yo, también la esposa no le gustó, entonces, solo relajo. Y entonces después ahí va la bailarina y después yo dije, no, tengo dos opciones, dije yo, o me enojo o lo acepto como algo natural, que los hondureños somos dados a poner nombres, ¿verdad? Sí. Lo acepto como algo natural y además de ello me enorgullezco de ser bailarina, ¿verdad? Y entonces ya cuando vieron eso, fíjate que ya bajó de quererse mofar de uno, ¿eh? Claro. Entonces yo les decía, si bailar es un arte, bailar es soñar con los pies. No todos lo pueden hacer. No todos lo pueden hacer. Cuando uno baila, uno desarrolla todas las habilidades. Una vez saqué a un expresidente a bailar y se me corrió, pues. Claro. Porque no podía. Otra vez bailé con uno que no sabía bailar. ¿Quién era el expresidente, doña? El ingeniero Flores. Es que el ingeniero Flores me molestaba. Entonces le dije, ingeniero, vamos a bailar, pero él quería que era en broma, ¿verdad? Entonces cuando me mira que yo me iba acercando, se fue el ingeniero Flores. Y después con otras personas, y ahora resulta que todos los presidentes bailan. Claro. Yo los miro ahí que en las campañas, ¿verdad? Todos andan bailando, entonces... Sobre todo cuando van a los lugares donde están los garífunas donde y todo, sí, ahí bailan. Juntas, sí. Entonces lo que me querían a mí como, ¿cómo le diría? Como ridiculizar, ¿verdad? Como ridiculizar. Entonces yo lo tomé por el lado positivo. Yo dije, no, ¿yo por qué me voy a enojar? Si el que se enoja es como el que se sube a un árbol. ¿Yo para qué me voy a poner a pelear con los que me han puesto así o que me... Entonces ahora, adiós bailarina, adiós les digo. Ahora claro. Es peor porque me dicen con nombre y apellido. Adiós bailarina, cero casaca. Entonces, ahí también cuando la gente siempre le pide a uno, claro. Entonces hay veces que me hablan por teléfono y yo, por ejemplo, como ahorita no puedo estar contestando el teléfono. Entonces la gente me llama. El otro día me llamó una amiga y me dice, Doris, acuérdese, cero casaca, conteste ese teléfono. Bueno, también, pero es que, bueno, en primer lugar el baile es de una persona alegre también, una persona que irradia alegría, una persona triste no baila. No baila. Y usted dónde va irradia esa alegría. Y una persona inhibida no baila. Claro, claro. ¿Sabe por qué? Porque para bailar uno tiene que desinhibirse. ¿Qué quiere decir eso? Que le vale lo que la gente diga. Claro. ¿Verdad? Que, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Que le van a decir nada. Y si le dicen que digan, si usted al bailar usted, incluso a mí me gusta mucho para hacer ejercicio, últimamente no he hecho mucho, ¿verdad? Pero me gusta más el ejercicio del baile. Yo estaba en una escuela de baile el año antepasado, en la escuela de Chepe, pero ya después me salí por cuestiones de tiempo. Trabajo, claro. Sí, no me queda, pero siempre que puedo muevo un poquito el esqueleto, porque es bueno. Hay que darle mantenimiento. No es necesario el ejercicio. Sí, es fundamental. Y cuando uno se apoltrona, ¿verdad? Y solo
inmediatamente el organismo lo resiente. Claro. ¿Verdad? Doña Doris, le voy a formular 5 preguntas para que me las conteste en blanco y negro. ¿Cuál es su libro favorito? La Biblia. Su frase favorita. Cero casaca. ¿Cuál es su canción, esa canción que le recuerda mucho? Se llama My Way, o sea, ¿cómo se llama esta? De Frank Sinatra. A mi Claro, manera, a mi manera. a mi manera, porque es mi filosofía en la vida. ¿Qué desea para Honduras, doña Doris? Yo deseo un país en paz, en tranquilidad y sobre todo con justicia para las mujeres. ¿Cómo quieren que recuerden a Doris Gutiérrez? Como una persona educadora, alegre y comprometida con el pueblo. Su mensaje final para este público que sin duda está pendiente de En Blanco y Negro y por supuesto de hoy que tenemos a doña Doris Gutiérrez. Bueno, en primer lugar agradecerle esta linda oportunidad, créame que me siento privilegiada de haber sido invitada a este programa que yo sé que es muy selectivo, conocer de cerca su profesionalismo, que he admirado mucho y que lo admiro todos los días cuando los veo en Notifides sobre todo, y sentirme muy orgullosa de nuestros medios de comunicación, del Fides, de la Radio Católica, de este canal que educa y orienta mucho a nuestro pueblo. Así que decirle al pueblo hondureño que sigamos siempre firmes, que confiemos en Dios, que no dejemos de hacer nuestras oraciones diarias y sobre todo también que siempre que podamos, como dice el cardenal Rodríguez, nunca nos cansemos de hacer el bien, no importa a quien sea. Hay que hacerlo porque de esa manera no solamente agradamos a Dios, sino que nos sentimos mejor con nosotros mismos. Muchísimas gracias y felicitaciones y ojalá que todos pasemos una santa y feliz Semana Santa. Doña Doris, muchas gracias por habernos acompañado, esta que es su casa, sin duda alguna. Esperemos volvernos a reencontrar, porque con usted hay tanto por hablar. Éxitos en toda su labor, sin duda alguna. Muchas gracias. A ustedes gracias también por habernos acompañado en Blanco y Negro. Por supuesto, les invitamos a que quede en sintonía de Suyapa TV. Con permiso.